Bienvenido o bienvenida al taller de Quirón, la herida ilusoria, donde vamos a enfocar nuestra mente en entender cuál es esa herida, cuál es esa necesidad que traemos de sanar la percepción de nuestra existencia, de nosotros mismos. En este taller no necesitas tener información previa, solamente abrir tu mente a dejar que todos los datos que vayas a ir escuchando, ir comprendiendo, puedan integrarse, al menos te permitas cuestionarte. Y para eso, como siempre digo, necesitamos entender de dónde venimos para comprender por qué estamos acá y por qué esta energía está disponible hoy, presente y tan fuerte para nosotros, y así comprender hacia dónde vamos. Entonces, lo que vamos a hacer, cómo organicé este taller, la clase la estás recibiendo en un PDF, vas a ir teniendo todos los datos por escrito para ir observando y tal vez curioseando un poco más. En los momentos donde Quirón se activa, recordemos que la energía no es que está presente todo el tiempo, sino que va variando, van variando las formas, va variando el enfoque. Entonces este material te va a servir por lo menos hasta el 2027, ¿bien? Exclusivamente. Así que vamos a explayarnos un poco en qué es Quirón, de dónde viene, cuál es su mitología, cuál es su leyenda. Vamos a ubicarlo en nuestra carta natal e interpretarlo por signo y por casa. Esto es sumamente importante para comprenderlo cómo influye en tu realidad. Vamos a observar también cuáles son los aspectos más importantes que vos tenés que hacerte consciente. Y por último, te voy a dejar, obviamente vas a ver en el índice de este video, de esta clase, lo que es el tránsito por Aries, que es lo que nosotros vamos a tener y ya lo estamos viviendo desde el 2019, un poquito estuvo ahí en el 2018, pero desde el 2019 hasta el 2027, abril 2027, Quirón va a tener este tránsito por Aries, así que es ideal para integrar esta energía que trata muchísimo del yo. Pero sin extenderme más por este lado, sin más preámbulos, arranquemos entonces con ¿qué es Quirón? Muy bien, ¿qué es Quirón? Quirón es un asteroide. Quirón es lo que necesitamos sanar para liberarnos y aceptar nuestra existencia. Observándolo y estudiándolo, se trata de energía que está disponible en el inconsciente colectivo. Con esto quiero decir justamente que afecta a nivel colectivo, a nivel humano, a nivel generacional. Es un asteroide que desde nuestro punto de vista tiene un movimiento muy lento. Entonces afecta a muchos desde el signo donde está, va a diferenciarse quizás a través de las casas, las áreas de nuestra vida donde esto se presenta, pero es también energía muy dinámica y que está en constante transformación, al igual que nuestro inconsciente, el inconsciente humano. Entonces, desde ese ciclo, que es muy lento, que tarda aproximadamente 8 años en cada signo, desde ese ciclo nos va a marcar cuál es la herida y la capacidad que nosotros tenemos para sanar esa herida desde aceptar nuestra existencia. Quirón habla mucho de la posibilidad de identificar la naturaleza reactiva en cada ser humano, de ese cerebro reptiliano, como decimos,
que necesita que nosotros tomemos fuerzas, tengamos la voluntad de conectar con nuestro lado espiritual que nos va a independizar de esa reactividad y nos va a dar esa libertad filosófica, ¿sí? De alguna manera. En las historias que tenemos de Quirón, para que vos entiendas un poquito más también por qué es ese doctor incómodo que decimos, ese doctor donde nosotros intentamos poner excusas muchas veces. Es más, si estás trabajando en vos mismo, en vos misma, al reconocer a Quirón, vas a ser consciente cuál es esa ilusión, esa herida ilusoria, esa excusa que vos te impones a vos mismo o a vos misma para no tener que enfrentar la responsabilidad de sanar, para no tener que hacerte consciente de que sos responsable de tu propia liberación. Quirón se dice que hay muchas historias, ¿no? Pero trayéndotelo así como que simple para que vos entiendas, se dice que Quirón es hijo de Júpiter, ¿sí? De Cronos, y de una hija del Océano, pongámosle un nombre, imaginémonos personas. ¿Qué sucede? En esa unión, en esa fusión de energías, cuando su madre tiene a Quirón, se dice que fue tanto el estrés que sufrió en el momento del parto al ver ese centauro, ¿sí? Que había nacido de ella, que pidió, por favor, ser transformada en un árbol para no tener que vivir toda esa existencia, porque no podía tolerar haber parido un monstruo, según ella. Entonces, de ahí sale, cuando la transforman en un árbol, de ahí sale el árbol de lo que es el tilo, que tanto lo ocupamos para calmar la ansiedad, el estrés, etc. Por otro lado, se cuenta, que él crece sin conocer a su padre y a su madre. Y desde ahí, criándose solo en un momento, se daña a él mismo con una flecha y pasa la mayor parte de su inmortalidad buscando la cura para esa herida, para su propia herida, pero mientras tanto iba sanando a todos aquellos que estaban cerca. Es más, se diferenciaba de los demás centauros porque los centauros siempre eran muy, muy violentos, muy revolucionarios, como que no tenían esa capacidad de empatizar con el otro, pero Quirón sí. Quirón era sabio, era inteligente, era fraternal, es sanador del cuerpo y el alma. De ahí nace la palabra quirófano. Otra de las historias cuenta que él estaba jugando y que descubre en eso que a Aquiles se le había lastimado el talón, entonces él toma el talón de un gigante, toma el hueso del talón de un gigante y se lo coloca en el talón de Aquiles. De ahí sale también el talón de Aquiles, porque ahí está Quirón. Quirón es esa vulnerabilidad que a nosotros nos permite sanar, asumiendo la compasión, asumiendo esa fraternidad con los demás a nivel colectivo. Quirón, si nosotros observamos, es una herida que nos consume la vida.
Quirón es ese dolorcito que vinimos a experimentar y que en muchas ocasiones creemos que ya lo superamos y vuelve a aparecer. También es un portal. Cuando nosotros vemos el símbolo de Quirón, tiene la forma de una llave. Es la llave que nosotros tenemos que integrar en nosotros mismos, y esto únicamente se puede hacer de manera responsable. Por eso es un puente entre Saturno y Urano, que Saturno son los límites y Urano es la liberación. Tenemos que integrar de manera responsables, siendo responsables de sanar esa herida para revelarnos a través de un shock. ¿Qué es Urano? Es sanar nuestra propia percepción de la existencia. Y empezamos a hacerlo cuando realmente entendemos que si hay un vacío en nosotros, reconocemos ese vacío, ese Quirón, esa falta de mamá y de papá y esa falta de poder sanar a nosotros mismos, que como te decía, Quirón tuvo esa herida que sangraba en su inmortalidad, entonces tuvo que ceder su inmortalidad, y fue ahí cuando sube a los cielos en la constelación de Sagitario, que es donde vemos justamente este ser o esas figuras del centauro, ¿sí?, con la flecha, que relacionándolo, Sagitario responde a Cronos, a Júpiter. Al responder a Cronos y por haber crecido, si sabes, si escuchaste el taller de Juno, es como que Quirón era el hijo no reconocido de Júpiter, un hijo extramatrimonial, con un ser del océano. Él, en su estado terrenal, un ser del océano, y crece escondido. Entonces ahí está la herida también, la herida de sentir que no fuimos o no tenemos la capacidad de sanar porque ese lugar está oculto, porque no queremos reconocerlo. Crece escondido porque Júpiter prefiere justamente protegerlo de Juno, de su esposa, porque Juno sabemos que toda la generosidad que Júpiter desparramaba por ahí con otras energías femeninas, y dejando el producto de esa unión, de esa fusión que eran sus hijos, sabemos que Juno lo que hacía era vengarse, pero a través de las otras energías femeninas y de los hijos extramatrimoniales. Quirón tuvo la suerte de crecer, de que realmente estuvo ahí, de alguna manera protegido de esos celos que tenía Juno, ¿no? Entonces, Quirón es eso. Quirón es entender quiénes somos, aceptar que estamos completos. Y cuando no lo integramos bien, también se nota mucho en la energía masculina. Se nota muchísimo en la reacción, en cómo tomamos acción, ¿sí? Todos somos Quirón. Todos tenemos a Quirón y esa energía venimos a integrarla sanando a otros, comprendiendo en qué somos geniales para sanar a otros, pero que evitamos sanar en nosotros mismos, y lo vas a ir comprendiendo y entendiendo mejor durante el taller. Pero el error más grande que cometemos y que nosotros podemos observar es cuando saltamos de la restricción
de aquello que parece limitarnos, de aquello que quizás nos hace mal o de aquellos miedos, y saltamos directamente a la liberación, sin atravesar el reconocer la herida, el vacío, el sanar, para liberarnos por completo. Mientras que eso no hagamos consciente, siempre vamos a volver al mismo patrón. Entonces, Quirón es la llave a nuestra liberación, la llave a realmente hacernos conscientes de esa herida ilusoria que venimos a trascender, y a partir de ahí permitirnos hacer las paces con ese vacío, reconocer nuestra responsabilidad y que hay una herida que vamos a tener toda la vida, pero que eso también nos hace completos. Entonces, para avanzar, dicho esto, vamos a ubicar a Quirón en nuestra carta natal. Bien, lo que vamos a hacer es ingresar a la página de www.astro.com. Una vez que ingresamos a esa página, si te aparece en inglés, lo que vas a hacer es buscar donde dice en el margen superior derecho. Tenemos distintos idiomas, vamos a poner español. Bien, de ahí vamos a ir a horóscopos gratuitos, nos vamos a ubicar sobre horóscopos gratuitos, vamos a ver que se despliega una ventana, vamos a dirigirnos a donde dice dibujos de la carta y dice extensa selección de cartas. Le damos clic, vamos a ver que nos va a pedir nuestros datos. De acá vamos a cargar nuestros datos, vamos a poner editar datos, y si no te pide, te va a pedir antes, es sumamente intuitiva la página. Editar datos o cargar persona nueva. Vas a poner tus datos, por ejemplo, pongo los míos, Paola, 15 de octubre de 1981, bien, coloco la hora en que nací, las 3:15, el lugar, la ciudad natal, coloco el país donde estoy, ciudad natal, vamos a poner mis datos, me va a aparecer, como te digo, es sumamente intuitivo, y le das continuar, continúe. Si yo presionase, veo que me dice tipo de carta, carta natal, si yo presionase, cliqué aquí para ver la carta y te voy a mostrar, me va a aparecer el gráfico de mi carta natal, pero puedo observar que no están los asteroides. Acá me aparecen los planetas, las casas, el nodo norte. No están los asteroides, está solamente Quirón. Bien, puedo volver atrás si no te aparece Quirón. Lo que vas a hacer es bajar en la pantalla y observar donde dice acá objetos adicionales. Objetos adicionales, donde yo voy a seleccionar asteroides. Puedo seleccionar la cantidad que yo quiera manteniendo presionada la tecla control, ¿sí? Pero en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, Quirón, que me aparece como Chirón. Sigo bajando y le doy nuevamente, en vez de la primera opción de cliqué aquí para ver la carta, me voy a la última opción, cliqué aquí para ver la carta. Espero un ratito, me carga el gráfico.
yo lo que voy a buscar acá es, primero, ¿dónde está Quirón? Veo, en mi caso, en la parte superior, en la casa número 9, está el numerito número 9 ahí. Veo que tengo a Quirón, esa llavecita, ese símbolo retrógrado, en mi caso tiene una R al lado, está en Tauro, ¿sí? El símbolo de Tauro, signo Tauro, casa 9. Entonces, una vez que yo lo ubico, tomo nota de esto. Si tenés la interpretación de tu carta, lo que vas a hacer es buscar Tauro y casa 9. Casa 9, o la casa donde estés, si se te da en la casa 8, en la casa 7, en la casa 6, donde esté vas a leer la energía de esa casa. Vas a leer a tu Quirón natal por signo y por casa, que ahora vamos a pasar por cada uno de los signos, por cada una de las casas. Tengamos en cuenta que Quirón, cuando lo ubicamos, lo vamos a aplicar primero por casa. Vamos a interpretar la casa donde está, de qué se trata esa área de nuestra vida, y después vamos a interpretar la energía, el signo, en base a qué necesito sanar. ¿Bien? Dicho esto, seguimos avanzando. Pasemos a ubicar a Quirón por casa y por signo. En este caso, una vez que identificaste tu Quirón natal, lo que vas a hacer es empezar a trabajar con tu Quirón natal, con la interpretación que está en tu carta, si tenés la carta natal con la interpretación correspondiente, o vas a identificar tu Quirón natal a través del tutorial que te dejé antes. Natal es el que está en tu carta, y por tránsito. Primero natal lo integramos, lo aclaramos, ¿sí? Lo identificamos, y a partir de ahí digo, bueno, ahora ¿dónde está transitando? Si Quirón está en Aries hasta el 2027, ¿por qué área de mi vida, por qué casa de mi carta natal está transitando? Bien, entonces pasemos a las casas. Por ejemplo, si Quirón está transitando por tu casa número 1, que es la casa de la imagen, acá se va a tratar muchísimo de cómo te ves a vos mismo, a vos misma, de tu independencia, de tu seguridad personal, de tu individualidad, de cómo necesitas aprender a defenderte, de si sos una persona que realmente compite desde quién es, desde esa autoimagen que tiene de sí mismo. Si vos te mirás al espejo, si realmente hay un reflejo de vos o seguís ocultando quién sos. Si Quirón, por ejemplo, natal o de tránsito, está en tu casa número 2, es la casa del valor, de las posesiones, del dinero, del valor propio, de los recursos, de lo que tenemos para compartir con otros, de lo que queremos compartir con otros. Habla de la seguridad, de la estabilidad, de la autoestima. Entonces, a partir de ahí, observar nuestra relación, por ejemplo, con lo más cercano, que es la relación que tenemos con el dinero, con el apego, con la dependencia, con la posesividad. Si Quirón está de tránsito o tu Quirón natal se ubica en tu casa número 3, es la casa del conocimiento, lo que opino, lo que creo, es la casa de
de la curiosidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, Quirón natal, en la casa número 3, habla de la expresión de la inteligencia. Acá hablamos de tendencias, por ejemplo, a la dislexia, o a que en la infancia, porque es también la casa del aprendizaje, de eso que nos enseñaron, de lo que aprendimos cuando éramos niños. Entonces, a partir de ahí es el notar si esa curiosidad fue restringida y que quizás necesitamos sanar. Tiene que ver con los hermanos, cuál es ese dolorcito, esa herida respecto a nuestros propios hermanos. Muchas veces con Quirón en casa 3, de niños quizás nos culparon de algo y ahora es como que todo el tiempo necesitamos justificar lo que hacemos. Si Quirón se da en tu casa número 4 de tránsito natal, habla de la pertenencia, de sentir que pertenecemos, y acá hablamos también de nuestras emociones, de las raíces, de nuestro hogar, de la relación con nosotros mismos internamente, de ese mundo íntimo. Es un lugar donde buscamos muchas veces con Quirón en casa 4 esa sensación de pertenencia, que pertenecemos a determinado lugar o a determinada situación o a determinada posición cómoda o conocida en lugares equivocados, por no atrevernos a llenar ese vacío que quedó. Acá pueden haber temas que tienen que ver con abusos, con abandono, con sentir todo eso, pero recordemos que venimos a sentirlo para sanar. Si Quirón está en tu casa número 5, natal o de tránsito, es la casa de la creatividad. Acá se interpreta esa herida realmente con nuestros romances. Observar cuando sentimos que no podemos o que no somos capaces o que no somos suficientemente creativos o creativas. Es la casa de los hijos. Entonces se trata de sanar a través de nuestros hijos, de quizás comprender que el dolor que siente un hijo lo estamos viviendo como propio. Es la casa del talento, de los placeres, de cómo queremos sentirnos vivos. Se trata de sanar la herida de la creatividad, de lo que somos capaces de crear desde quienes somos. Si Quirón natal o de tránsito está en tu casa número 6, es la casa de la capacidad, de la productividad, del día a día, del cuerpo, de la salud, de cómo nos nutrimos a nivel de las emociones y cómo los pensamientos muchas veces influyen en nuestra salud, en nuestras rutinas, en nuestros hábitos. Acá hablamos de una herida que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro trabajo, con el servicio que podemos brindar, con esa búsqueda de perfección constantemente a través del juicio y de creer que no somos capaces. Si Quirón de tránsito o natal está en tu casa número 7, es la casa el área de tu vida que se interpreta como la unión con otro, es el compromiso, es la herida que viniste a sanar con una pareja, con ese par, con alguna aventura quizás. Habla de las relaciones que tenés con los demás donde hay derechos y obligaciones. Si Quirón de tránsito natal está en tu casa número 8, habla de esta casa, esta área de nuestra vida, habla de las obligaciones que nosotros sentimos que tenemos con los demás.
habla también de la transformación personal. Es cuando se manifiesta a través de esas relaciones intensas, esas relaciones donde hay hasta cierta dependencia emocional o física, que nos está indicando que necesitamos sanar nuestro empoderamiento, ese poder personal, esa capacidad de transformarnos y de renacer, de no volver a ser quienes éramos, de lo que sentimos que tenemos que compartir, y en realidad no es una obligación. No necesitas darlo todo para sentir que tenés valor, o esperar del otro la identificación o el valor que tienen nuestros recursos. Si Quirón natal o de tránsito está en tu casa número 9, esta es el área de nuestra vida donde hablamos de nuestros pensamientos. Acá tratamos de sanar nuestros proyectos, nuestra filosofía, nuestra búsqueda de la verdad a través de expandir nuestra mente a otra visión, de enseñar a otros. Somos geniales enseñando a vivir, enseñando a descubrir, a ser, a explorar. Pero también es ahí donde sentimos el dolorcito de creer que nosotros no merecemos estar ahí, o que no somos suficientes, o que siempre va a doler dejar el pasado atrás. Entonces, integrarlo y reconocer que es parte de nosotros, esa experiencia, también está bueno. Permitirnos compartir lo que pensamos, nuestra filosofía, nuestros proyectos a largo plazo, cómo queremos vivir la vida. Si Quirón natal o de tránsito se da en tu casa número 10, esta es la casa del éxito, de la profesión, del propósito con otros, de lo que, como ese legado que venimos a dejar en la sociedad. Y acá tiene mucho que ver con tu vocación, con la imagen pública, reconocer esa heridita de lo que tenés para aportar, porque ahí está tu poder también. Mientras que no lo reconoces, es como que nada se termina de concretar, como que nada es suficiente, como que lo que aportás realmente no vale. Si Quirón está en tu casa número 11, esta es la casa de compartir. Desde mi brillo, lo que quiero compartir con otros. ¿Realmente comparto con otros quién soy? Mis sueños, mis ideales. Me rodeo de personas e influencias que realmente suman a esto. O sigo tratando de encajar para no quedar mal, por un tema de ego, por un tema de no querer mostrar cuáles son mis sueños, porque siento que no voy a pertenecer a esa comunidad, a ese grupo, a esos ideales que tiene la sociedad. Y si Quirón está en tu casa número 12, natal o de tránsito, la casa número 12 es esa área de nuestra vida donde integramos o terminamos de integrar quiénes somos, es el inconsciente. Acá habla mucho de una herida que viene de antes de nosotros. La casa número 12 a los astrólogos nos cuenta muchísimo cómo fue el embarazo de una persona, ¿sí? Cómo fue esa experiencia en el vientre de mamá, qué es lo que trae de vidas anteriores. Habla también de cómo evadimos o cómo dependemos de otros, o cómo necesitamos sanar la falta de claridad sobre quiénes somos y para qué estamos acá.
Entonces, aclarada las casas, que son las áreas de nuestra vida donde Quirón se puede interpretar, pasamos a los signos. Perdón. Y a partir de acá recordar, la casa es el área de la vida donde esa herida se manifiesta, y el signo es cómo lo interpretás, cómo lo vivís, cómo lo experimentás. Entonces, si Quirón está en Aries, natal o de tránsito, habla de quién soy yo, del yo soy y quién soy y quién ya no soy, y cómo cambia lo que soy, cómo me veo a mí mismo o a mí misma, cómo necesito sanar esa percepción de mi imagen, de mi personalidad, de mi identidad, de mi individualidad. ¿Cómo defiendo realmente quién soy en lugar de cederlo todo por los demás? Si Quirón de tránsito natal está en Tauro, habla del valor, de mi valor, de tu valor, o sea, tiene que ver con la estabilidad y con la autoestima. ¿Valoro quién soy? ¿Me doy a mí mismo o creo que merezco amor propio? ¿Cómo me estoy llevando a tapar vacíos en lugar de nutrir mi autoestima? Buscando estabilidad en posesiones, buscando seguridad afuera, llenándome de cosas que pueden tener valor externo pero que internamente no me están nutriendo. Acá nos vamos a los excesos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si Quirón de tránsito o natal está en Géminis, habla de esa herida ilusoria, esa vulnerabilidad respecto a lo que sé. Habla de si expreso o no mi inteligencia, de si expreso lo que pienso, lo que creo, lo que opino. Si Quirón de tránsito natal está en Leo, es el ego, mi ego, cómo yo defiendo mi ego. ¿Sano realmente? ¿Comprendo realmente cuál es mi talento? ¿Cuál es mi brillo? ¿Cuál es mi manera de sentirme especial en este mundo? ¿Cómo necesito de alguna manera darle autenticidad, darle valor a mi niño o a mi niña interior? Comprender que soy especial en este mundo, que no soy alguien más. Me salteé a Cáncer. Si Quirón natal o de tránsito está en Cáncer, habla de cómo sentimos el abandono, la separación, el pasado, las raíces, la familia. La herida tiene que ver acá con la seguridad emocional, como que podemos estar sintiendo que no nos hallamos en ningún lugar, que ningún lugar es seguro, que en ningún lugar vamos a estar bien, que no podemos sentirnos en el hogar, en ninguna parte. Entonces, ¿por qué? Porque hubo algo en la infancia que nos hizo sentir que realmente estábamos solos o abandonados o separados, que no éramos parte de esa idea de hogar. Si Quirón de tránsito natal está en Virgo, habla de mi autoestima, de cómo nutro realmente mi cuerpo, mi salud, cómo activo y cómo le doy valor a lo que tengo para ofrecer a otros, a mi servicio y al estilo de vida que quiero llevar. Si Quirón de tránsito natal se da en tu casa número 7,
habla muchísimo del otro. La herida la vemos en el otro. Acá tiene muchísimo que ver también con reconocer esas relaciones donde sentimos que no merecemos o que no somos suficientes. Entonces quizás nos quedamos en la carencia de una relación porque me duele comprender que tal vez no soy suficiente, o busco en el otro que me necesite de alguna manera y lo doy todo, y acá necesitamos hacernos conscientes de ese quirón que está ahí para comprender que las relaciones pueden ser mucho más sanas. Si Quirón de tránsito natal está en Escorpio, habla de mi poder, de mi transformación, de mi confianza, de la entrega, de mi vulnerabilidad, de mi poder interior, de mi poder personal, de cuáles son esos patrones emocionales, inconscientes que guardo y que muchas veces sabotean mis procesos. Escorpio es lo oculto. El miedo al poder, por ejemplo, es muy, muy, muy identificante con Quirón en Escorpio. Si Quirón natal o de tránsito está en Sagitario, habla de la confianza primero en vos mismo o en vos misma y después en los demás. Acá lo que duele es el vacío de comprender que quizás no confías en otros, no confías en vos mismo, en atreverte a ser, a descubrir, a explorar. Acá justamente hablamos del dolor o la herida por descubrir la verdad de nuestras creencias, de que quizás no era tan real lo que nos habían enseñado y necesitamos confiar en nosotros mismos para liberarnos. Con esto, por ejemplo, en la carta que vimos en el tutorial, que es la mía, justamente hay un ejemplo ahí clarísimo y quiero contarte como una experiencia, una anécdota. Cuando yo vi que yo tengo a Quirón muy cerca a mi luna natal, en mi casa número 9, el tema de la confianza, ¿sí? Quirón acá se interpreta como la herida que tiene que ver con mamá respecto a la confianza. Y si hay algo que a mí realmente me hirió de pequeña muchísimo, fue descubrir mentiras que me habían dicho, desde las creencias típicas de la sociedad, desde tenés que creer, o si no crees en Papá Noel, los Reyes Magos, no va a venir, hasta otras situaciones donde comprendí que mamá me había mentido y desde su lugar el dolor estuvo ahí para siempre, hasta que descubrí que era parte de mi experiencia y realmente necesitaba sanar y confiar en mí misma para crear mi propia filosofía de vida. Esto te lo cuento como con la idea de que puedas interpretarlo en tu vida también. Es tan simple de comprender, y la excusa siempre estaba ahí, en que yo eso no lo podía sanar, en que no estaba bien, pero sí podemos hacerlo, y a partir de ahí nos liberamos de todo lo que venía de atrás,
nos liberamos a conocer y a experimentar nuevas verdades. Si Quirón está de tránsito natal en Capricornio, acá hablamos de los logros, mis logros, esa vulnerabilidad, esa herida, esa creencia de que no es suficiente, de que realmente mi objetivo, mi vocación, hacia dónde voy, la imagen que doy afuera, cuál es mi profesión, reconocernos que realmente la imagen que damos tiene que ser desde el sentirnos completos, desde ese lugar donde no necesitamos expresar o vivir el proceso de otros, sino que comprender que somos exitosos y que merecemos ese logro. Si Quirón natal o de tránsito está en Acuario, habla de mi autenticidad, indica esa herida que tiene que ver con mis ideales, con mis sueños, cómo me duele saber que no pertenezco a tal comunidad o a tal organización, o creer que no soy suficiente, que mi aporte no es suficiente, cuando sí lo es, cuando necesitamos sanar, cuando necesitamos comprender que va a ser suficiente y que es suficiente mientras que conecte con mi autenticidad, que me hace diferente, me hace original. Y por último, cuando Quirón está en Piscis de tránsito o tu Quirón natal, habla de mi vulnerabilidad. En este caso, la herida tiene esa energía y aparece desde la espiritualidad, desde el miedo a dejar ir o a dejarte ser vos mismo o dejar ser a los demás. Acá necesitamos sanar, como te decía, temas del pasado, miedos que ya ni siquiera son nuestros. Aprender a conectar con esa intuición, con esas emociones, en lugar de evadir o llevarnos quizás a drogas, a adicciones, por no reconocer que puedo ser vulnerable también. Entonces, como un ejemplo, para que puedas aplicarlo, imaginemos que, ya te conté mi experiencia, imaginemos que vos tenés, por ejemplo, a Quirón en tu casa 5, ¿sí? En el signo de Escorpio. En este caso, lo que viniste a sanar es el creer que no sos capaz de crear tu propio proyecto, el atreverte a vivir de una manera que te sientas creativo o creativa, el experimentar romances o la entrega desde un lugar más genuino, más soñador, más vivo, en lugar de tanto ego y de tanto imponer, y hacerlo desde esa energía que te permita a vos transformarte desde el poder que tenés para hacerlo. Traduciendo, es como la herida que se aplica en todos tus proyectos, en todos tus romances, en la relación con tu niño o tu niña interior, por el miedo que le tenés a sentirte poderoso o poderosa, porque te inculcaron que ese lado oculto tuyo no tenía que salir y tal vez puedas ser, por ejemplo, un gran artista. Desde
desde tu arte, desde tu capacidad. Vamos a otro ejemplo, digamos que tenés a Quirón en tu casa 10, en Acuario. Acá va a tener que ver con el miedo al éxito a través de quién sos realmente. Entonces, cada vez que lográs un propósito, un objetivo, una meta, una imagen pública que vos buscabas, pero que no se corresponde con tu autenticidad, vas a seguir sintiendo ese vacío, vas a seguir sintiendo que no perteneces, que no mereces estar ahí, o lo estarás saboteando, o directamente te estarás rebelando ante eso y diciendo no. Y no entendés por qué hasta que lo haces consciente y comprendes que la única manera de que vos logres ese éxito, ese propósito o esa meta, se trata justamente de ser auténtico, de ser vos mismo, de aceptar que sos diferente a los demás y que el éxito para vos es una visión distinta, y cumplir tu objetivo, no el que es impuesto por la sociedad. Entonces vamos a pasar ahora a los aspectos importantes para que empieces a observar en tu carta, que en ese gráfico, así como yo te decía en el tutorial, podés volver a verlo. En la descripción del video vas a encontrar el índice si quieres volver a verlo para recordar. Si no, vas a observar en tu carta. Generalmente los aspectos, hablamos de los aspectos cuando son importantes, más que nada en los asteroides y puntos matemáticos, aceptamos hasta 5 grados entre los puntos o los planetas o aquello que esté marcado en nuestra carta, ¿sí? No 10 grados, 5 grados. Si Quirón está a 5 grados, entre 2 y 5 grados de tu Sol, de tu Luna, de Mercurio, vas a observar justamente cuando esos aspectos surgen que son importantes, que te están llamando a algo, o cuando trabajás o observás una sinastría uniendo tu carta con la carta de otra persona. También podés observar estos aspectos que ahora vamos a grabarlo. Justamente te voy a dejar un tutorial para que lo veas antes de arrancar con los aspectos importantes, para que puedas identificar y a partir de ahí ver cómo ese Quirón que está, que es esa herida que venimos a sanar, es ese cambio, ese hacernos responsables para liberarnos, influye en la energía de ese planeta o ese punto matemático que está afectando. Te dejo el tutorial y arrancamos con los aspectos importantes. Bien, para encontrar los aspectos importantes a Quirón, una vez que ingresaste y ves tu carta, tenés 2 opciones. En la selección de cartas acá podemos volver, una vez que tenemos cargados todos nuestros datos, y si observas, tenemos horóscopo para, perfecto, bajo y me va a decir secciones. Ahí es donde vamos a colocar la fecha de inicio para la carta con. Vas a colocar la fecha, por ejemplo, la fecha de hoy, 2 de abril del 2021. Sigo bajando, vuelvo a hacer lo mismo, cliqué para ver la carta. Me va a aparecer la interpretación de la carta y si yo quiero ver dónde está Quirón de tránsito, voy a darle clic acá donde dice con tránsitos, ¿sí? Tengo selección de cartas y debajo dice el signo más con tránsitos. Le doy clic ahí y automáticamente lo que me va a aparecer es el mismo gráfico
En el interior del círculo lo que voy a tener es la posición de los planetas y los puntos matemáticos al momento de mi nacimiento, manteniendo esa fecha que podés observar en la parte superior del gráfico donde dice carta natal. Están mis datos y me va a aparecer en verde, en este caso, tránsitos y la fecha de esos tránsitos. Entonces voy a observar dónde está Quirón de tránsito en la parte exterior del círculo, buscando esa llavecita, el símbolo de Quirón, que en este caso está en Aries. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si te quedan dudas, ya sabes, me consultas. Pero para saber más específicamente, porque yo acá lo que hago es, por ejemplo, ver a Quirón natal en el interior del círculo, en la casa número 9, en Tauro, al lado de mi luna. Pero si yo desciendo un poco más y veo esta plantilla, ¿sí? Este listado, voy a buscar a Quirón, que me aparece en este caso Quirón en Tauro en el grado 21 natal. La primer columna es justamente natal en azul y de tránsito en verde. En este caso voy a observar Quirón natal está en el grado 21 de Tauro. Lo que voy a hacer es en esa misma columna voy a ir viendo qué planetas o puntos matemáticos yo tengo entre el grado 15, 16, ¿sí? Entre el grado 16 y el grado 26. 5 grados antes y 5 grados después. Me voy y empiezo por el Sol. El Sol está en el grado 21. O sea que mi Quirón natal está aspectando a mi Sol. ¿Bien? Y a partir de ahí voy a saber de qué se trata, que es lo que vamos a interpretar ahora, los aspectos importantes. Si yo observo, como te decía en mi caso, Quirón natal estaba muy cerca de mi luna en el gráfico. Volvemos a observar acá, en la casa número 9, aparentemente están muy cerca. Cada signo, te vas a dar cuenta que tiene 30 grados. Entonces, yo bajo y resulta que Quirón está en el grado 21, pero mi luna está en el grado 15. Hay más de 5 grados, hay 6 grados, pero en este caso, como la luna es un astro que tiene un ciclo muy rápido, un movimiento muy rápido, tranquilamente puede afectar ahí, puede influir, porque momentos después de mi nacimiento, la luna pudo haber ya alcanzado a Quirón y haber tenido su unión perfecta en el mismo punto matemático. Yo pude identificarlo de esa manera, vos verás, pero se recomienda cuando yo interpreto las cartas, para hacerlo más exacto, con mayor precisión, entre 2 y 5 grados en el caso de los asteroides. En el caso de la luna es muy rápido, entonces podemos extender un poquitito más. Pero sigamos. Por ejemplo, sigo descendiendo y veo acá que yo tengo a Marte en el grado 26. Quirón está en el grado 21, está aspectando de alguna manera a mi Marte natal. Sigo descendiendo, veo que Júpiter está en el grado 20. No te guíes por los signos donde están los demás planetas. En este caso nos estamos enfocando en Quirón. Está aspectando a Júpiter en mi carta natal. Está aspectando, en este caso, a Neptuno, que está en el grado 22. Y yo tengo a Quirón en el grado 21. Y está aspectando a Plutón. En definitiva, soy una herida ilusoria andante en esta humanidad. No, entonces, un poquito de humor a la clase.
Dicho esto, sigamos con los aspectos importantes para que vos puedas interpretarlo en tu carta, que lo mismo vas a poder hacer con los tránsitos. Observar dónde está Quirón de tránsito y cuestionarlo, evaluarlo de acuerdo a tus planetas natales, de acuerdo a los tránsitos, pero los tránsitos generalmente los vamos haciendo públicos, entonces no hay problema, pero cuando más tenemos la oportunidad de sanar es cuando Quirón está aspectando en un tránsito, tiene un contacto a otro punto o planeta o asteroide matemático que esté ahí, o tiene un aspecto a algún planeta o algún asteroide, algún punto matemático de tu carta natal. Es el momento preciso y oportuno para hacer más consciente esa herida y la oportunidad de trabajarla de manera responsable. Avancemos con los aspectos importantes entonces. Habiendo reconocido cuáles son los aspectos importantes que tiene Quirón con los demás planetas o puntos matemáticos en tu carta, vamos a identificar de qué se trata esto y traducirlos a tu vida. Por ejemplo, si Quirón está aspectando al Sol, tiene algún aspecto que puede ser una cuadratura, una conjunción, eso lo vamos a ir estudiando, pero quiero que entiendas cuál es la energía disponible cuando existe un aspecto, una relación entre estos dos planetas o estas dos energías. ¿Bien? Por ejemplo, al Sol. El Sol habla de nuestra autoestima, de lo que soy, de mi esencia, de esa personalidad, ¿sí? Entonces, cuando hay aspectos al Sol, entre el Sol y Quirón, la persona suele ser muy empática y comprensiva. Acá es donde tiene que evaluar su autoimagen, la imagen que tiene de sí misma, cómo esta depende del reconocimiento de otros, cómo puede mejorar a partir del contacto con los demás y cómo muchas veces ese reconocimiento, si no llega, la persona siente que su imagen no tiene valor, que no es suficiente. Puede sentir rabia, frustración, molestias por falta de autoestima, porque el ego se siente herido. Evaluar hasta qué punto el ego es quien influye en cómo nos vemos, en cómo vemos nuestra existencia, nuestra esencia. El aspecto los aspectos entre el Sol y Quirón lo que van a hacer es indicar cómo para la persona fue difícil te diría que cerca de lo que es la adolescencia, reconocer su esencia es el momento más crítico para nosotros. Y cómo se siente frustrado o frustrada por la posición que tiene que tomar ante la vida. Cuando Quirón realiza un aspecto a la Luna, hablamos de la herida, con la herida ilusoria, es la herida que nosotros vinimos a vivir, no por eso significa que nos haya herido realmente la figura materna. Acá hablamos de la palabra confío en mí misma, confío en mí mismo. Los aspectos a la Luna, siempre que hablen de esa nutrición del hogar o del pasado, resaltan en la persona su sensibilidad, su empatía, su misticismo. Pueden haber ciertos problemas con los límites,
con su manera de nutrir sus necesidades básicas, su manera de protegerse a sí mismo. Indica sentir cierto rechazo de parte de la figura materna, cierto abandono, necesitar de alguna forma extender este aspecto a las relaciones más importantes y reconocer que realmente tiene miedo a confiar en la familia, en los otros, pero el miedo o la desconfianza es parte de ese miedo a sentirse, o ese temor, ese terror a sentirse rechazado. Quizás en esa sensación de haberse sentido abandonado o abandonada, también tuvo que hacer de mamá de su propia madre o de sus hermanos. Y muchas veces, buscando no repetir el patrón, termina de alguna manera ser mejor mamá que su propia madre para sus hijos. Y esto termina afectando a los hijos, así que vino a experimentar a través de la herida de sus hijos su propia herida. Tiene que ser consciente la persona que nace con este aspecto. Tiene que ser consciente de las veces que nutre más las necesidades ajenas que las propias. Cuando Quirón aspecta a Mercurio, hablamos del miedo a sentir. Entonces acá te invito a intentar cambiar en tus palabras, porque el mundo está hecho de palabras. Intentar cambiar cuando decís yo creo o yo pienso. Empezar a utilizar el yo siento. A ver qué sale. Lo que siga a continuación seguramente va a empezar a tener otro significado y consciente o inconscientemente vas a llevarte a sacar a la luz qué es lo que necesitas sanar, porque más allá de que el aspecto entre Quirón y Mercurio hable de una mente intuitiva, aguda, con habilidad para la clarividencia también, solemos escapar de nuestra intuición. Y acá es muy sencillo notar cuando tenemos la capacidad de curar a otros con nuestras palabras. Pero cuando se trata de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, preferimos evitar la parte emocional, la parte sensible, la parte comprensible. Así que empecemos por ahí, si te parece, si tenés ese aspecto o en algún momento Quirón aspecta a tu Mercurio. Quirón en aspecto a Venus te invita a preguntarte qué valorás y a qué le das atención. Acá yo te propongo que empieces a utilizar las palabras me tengo, yo me tengo a mí mismo o a mí misma, y que evalúes si realmente lo que valorás coincide con aquello a donde llevas tu atención, tu energía. Reconocer las veces que quizás te llevas a experiencias sexuales o sensuales por no reconocer en vos tu atractivo, por depender de otro, por querer sentir que si tenés a otro u otro te tiene, no necesitas tenerte a vos mismo, a vos misma.
Quirón en aspecto a Venus habla también de problemas en la sexualidad o con la identidad sexual, en nuestras relaciones. Puede indicar abuso físico, emocional o sexual. Y acá necesitas aprender a dejar de usar la sexualidad como un escudo protector de tu vulnerabilidad. Acá se repite mucho, hablamos de Venus, de energía femenina, cómo realmente en el último tiempo, por tapar la vulnerabilidad y la entrega absoluta, por disminuir nuestro valor propio, también nos llevamos a creer de que puedo ir entregándome a quien se me ocurra con tal de no entregarme confiando en alguien o con tal de no observar el valor que me estoy dando a mí en la entrega. Si tus valores coinciden con priorizar otros temas, bien, pero si tenés esta alineación entre Quirón y Venus, observá si esa entrega no está tapando el vacío de no tenerte a vos mismo, a vos misma. Y empezá por cambiar las frases, por cambiar el hecho de decir te tengo, o lo tengo, o la tengo. Pregúntate, ¿me tengo? ¿Me tengo a mí mismo? ¿Me tengo a mí misma? Si Quirón está aspectando a Marte, acá hablamos de lo que defiendo. Si soy capaz de defender mis propias causas, si soy ese guerrero o esa guerrera con mis causas, con mis ideas, con lo que yo merezco, así como lo hago con los demás. Aquí es donde se mezcla esa energía masculina, esa fuerza, esa vitalidad, con la intuición. Y lo que provocan es un impulso a actuar para lograr objetivos, para demostrarme a mí mismo todo el tiempo que puedo lograrlo. Lo que me cuesta acá es quedarse con lo logrado, quedarse en el merecimiento de disfrutar lo obtenido en lugar de seguir luchando por más y más y más. Con Quirón aspectando a Marte, hay que aprender a luchar por mantener lo conseguido y dejar de esperar que otros vengan a rescatarnos, creyendo que nosotros al luchar por los demás tapamos el vacío, no lo reconocemos en nosotros y que alguien va a venir a salvarnos, ¿no? Con Marte aspectando a Quirón, deseas ser un gran líder, pero para ser ese gran líder necesitas lidiar con la frustración, con la ira, con el enfado que te lleva a posiciones egoístas, a posiciones donde yo lo hago y lo vuelvo a hacer y sigo luchando por otros, pero que nada ni nadie amenace mi vulnerabilidad, mi herida, porque ni siquiera yo me estoy ocupando de ella. Si esto te suena, si esto coincide con vos, empezá a utilizar la frase soy capaz. Soy capaz de atenderme, soy capaz de defender lo que es mío, soy capaz de defender mis causas, de luchar por lo que quiero y sostenerlo. Y a partir de ahí, elegir tus causas. Si Quirón aspecta a Júpiter, observa dónde enfocás tu creatividad. Reconoce que vos sos tu talento. Con Quirón en aspecto a Júpiter,
resalta la creatividad, el toque mágico, eso que nos hace brillar y nos permite ser maestros, sanadores, o que nos cueste reconocer las altas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y al reconocerlas, entender que tus creencias no son universales y que podés abrirte a escuchar, a cuestionar, a investigar sobre otras verdades, en lugar de quedarte con algo que solamente lo que está haciendo es tapando tu verdad, tu talento, tu capacidad. Entonces acá, por ejemplo, me quedo con la idea de no soy talentoso porque me dijeron cuando era chico o cuando era chica que no iba a poder hacerlo. No soy creativo, el otro es más creativo que yo porque mi creatividad es minúscula. Vos sos talento y viniste a sanar esa capacidad, reconocerla justamente para atreverte a trascender y aceptar tu existencia acá. Mientras que no lo hagas, va a ser muy fácil ver en los demás el talento que no ves en vos. Si Quirón aspecta a Saturno, expresa el miedo al rechazo. Acá es necesario hacernos conscientes de que somos nuestra autoridad. Soy mi autoridad. ¿Por qué? Porque el aspecto entre Quirón y Saturno suele indicar ciertos problemas con la figura paterna, con figuras de autoridad, con la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo por haberte sentido abandonado o abandonada, y desconfiar de todo cuando tenés la oportunidad de sanar y desde ahí motivarte a vos mismo, poner sanos límites, convertirte en una persona poderosa de autoridad, un líder. Y quizás lo seas para los demás, pero es necesario superar el cinismo para no seguir rechazando consciente o inconscientemente el contacto con los demás desde un lugar empático, comprensivo, donde realmente seas un líder que no tiene miedo porque sabe que se tiene a sí mismo. Si Quirón tiene aspectos a Urano, se trata de reconocer que el cambio duele y repetirte una y mil veces que sos libre para elegir. Es por eso que las personas con aspectos entre Urano y Quirón, Quirón y Urano, suelen ser enérgicas, individualistas, con cambios radicales, donde quizás encuentran la gran dificultad en quedarse en un solo lugar por miedo a perder su libertad, su independencia, su autenticidad. La mayor problemática se presenta al momento de establecerse, porque estas personas adoran experimentar, innovar. Y está excelente que lo hagas, siempre y cuando recuerdes que sos libre para elegir y que no por establecerte en un lugar vas a perder esa individualidad. Y que sí, que todo cambio duele, toda transformación, el soltar, el apego, tiene cierto dolorcito, pero ese dolorcito vos también tenés la capacidad de sanar para volver a elegir, y que estás vivo o viva para eso, para sentirte libre de elegir
dónde, cuándo, cómo vas a experimentar. Si Quirón aspecta a Neptuno, nos enfoca en lo que sueño, en hacer conscientes la idea que tenemos sobre nuestras historias, las historias que nos contamos, y comprender que somos responsables de la historia que creamos. Con Quirón, en aspecto a Neptuno, es posible que se dé la tendencia de vivir un mundo que no es real, de tener en nuestra mente ese gran soñador que necesitamos sanar para comprender que el idealismo se puede enfocar en nuestra expresión creativa, pero que no es necesario seguir autoengañándonos o con pensamientos ilusorios o con adicciones o abusos para sentir que queremos desafíos. Acá te invito a que realmente te preguntes si sos consciente de que vos creás tu historia, a que cuestiones tus recuerdos, a que entiendas que muchas veces cambiamos las cosas en la mente para armar la historia que mejor nos quede, ¿no? Acá se da muy seguidamente la posición de víctima y victimario, y es algo que vos podés trascender haciéndote consciente de que no querés estar en ese lugar y que sos responsable de sanar tu historia y crear tu propia realidad. Quirón en aspecto a Plutón nos habla de la manipulación, repetirnos una y mil veces que para crear hay que destruir. Y aunque suene feo, aunque digas, ¿cómo es eso, Paola? No podemos crear algo sin destruir otra cosa. No podemos destruir lo que no se creó. Todo el tiempo nos estamos transformando. Y cuando hay aspectos entre Quirón y Plutón, existe mucha intensidad, mucho dramatismo. Algunas heridas intentamos esconderlas y tienen que ver con nuestra infancia y van dañando después nuestras metas. Pero también, si logramos sanar esas heridas, sacarlas a la luz, soltar el miedo al abandono, al rechazo que pudo haber sido recibido en la niñez, podemos terminar de comprender que tenemos dos formas para sanar. Conociéndonos a nosotros mismos, dejar de ocultarnos de nosotros mismos o nosotras mismas. Y la otra es convirtiendo ese dolor en una herramienta con la que podés sanar a los demás y a través de eso sanarte a ti mismo o a ti misma. Si Quirón está aspectando a los nodos, o a uno de los nodos, nodo norte, nodo sur, recordá que los nodos están en polos opuestos, están enfrentados, así que el grado matemático va a ser lo mismo, por eso generalizamos con los nodos. Hablamos de aceptación. Recordarnos que somos más que la dualidad de la materia, de que está bien o está mal. Recordarnos que vinimos, y nunca mejor dicho, los nodos hablan de una vida kármica en aspecto a Quirón. Vinimos a tener ese interés por el tema espiritual,
por las sanaciones holísticas, por ser maestros o líderes en estas materias. Y posiblemente en la niñez tuviste que luchar por conseguir la aceptación de otros. Y ahora podés sanar entendiendo de dónde viene y que viniste a vivir esa experiencia, esa realidad, para desde ahí tener la fuerza de atender esos temas que tanto ocultaste de vos mismo, que te hacían sentir que eras insuficiente o que no lo ibas a lograr, que no encajabas, que nadie te aceptaba. Y bien, para terminar, vamos a dejar hasta acá. En el siguiente link vas a encontrar, para ir separando un poquitito, que sea más simple, que lo hagas por partes en todo caso, de qué se trata Quirón en Aries, su tránsito, que va a ser desde el 2019 hasta el 2027, y cómo influye según tu signo solar y tu ascendente, por donde esté la oportunidad de sanar esa herida ilusoria, esa posibilidad y esa oportunidad de aceptar tu existencia para liberarte y trascender.